Quiero darle gracias a Dios por su amor y su misericordia. Quiero compartir la palabra de Dios porque en los últimos tiempos estamos viendo cómo dentro de la iglesia están surgiendo algunos movimientos que quieren destruir la iglesia. Están surgiendo falsas doctrinas, que no es algo nuevo, no es un secreto. La palabra habla de estas falsas doctrinas. Y cómo la iglesia está siendo atacada desde adentro con desinformación y en muchas ocasiones con herejías. Hoy yo quiero presentarte un texto. Hoy te voy a predicar de la palabra del Señor. Y como siempre decimos, si el mensaje usted lo ve apropiado, compártalo con un amigo, compártalo con una amistad, con alguien que usted sepa que necesita de Dios. Alguien que necesita escuchar la palabra de Dios, porque hermano, estamos en los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos veremos cosas desastrosas. Ya estamos viendo personas que quieren ser animales. Quizás nos parece una burla o quizás nos pueda parecer algo cómico, pero lo que está sucediendo en estos momentos es algo denigrante para el ser humano. Y ese es el propósito de Satanás, denigrar la creación de Dios al ser humano. Tristemente, a veces escuchamos a personas que cuando se muere alguien dice que descanse en paz. Es una palabra que se ha hecho general o generalizada a través de la Iglesia Católica, donde se le ha hecho creer a las personas que todo el mundo va a ir a la presencia de Dios porque Dios es un Dios tan bueno que no va a expulsar a nadie de su presencia. Ellos inventaron el purgatorio, que no está en la Biblia, donde va a ser un lugar que va a tener oportunidad a la persona cuando muere para arrepentirse de sus pecados. Esto es falso. No lo dice la Biblia. La Biblia es la única palabra de Dios. Es la palabra de Dios infalible. Ella no miente. Ella es perfecta. Y esto no lo dice. Entonces estamos en estos últimos tiempos donde las personas creen que pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, que pueden hacer con su vida lo que quieran y que no van a tener consecuencias. Hay consecuencias, hermano, para el pecado. Hay consecuencias para una vida de pecado, seas quien seas. Muchos se han declarado apóstoles, otros se han declarado profetas, otros se han declarado pastores y hemos visto de todo. Llevo 31 años predicando la palabra de Dios ininterrumpidamente. Y se podrán imaginar cuántas cosas he visto dentro del pueblo de Dios. Por eso le digo, hermano, es importante que usted entienda que si esta palabra usted la encuentra bíblica, usted encuentra que es un mensaje de Dios, compártala. Compártala porque es una forma de poder evangelizar. Es una forma de poder ayudar a otros a que salgan de las tinieblas hacia la luz que es Jesucristo. Hay un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. No hay otro. Les voy a pedir ahora que busquen en sus Biblias. Vamos a leer un versículo del libro de Daniel. Y está en Daniel 12, 12, en el versículo 3. Solamente vamos a leer el versículo 3. Está en el libro de Daniel. Daniel está en el Antiguo Testamento. En nuestra Biblia está en los libros proféticos y está considerado entre los profetas mayores. El capítulo 12 ya es el último capítulo del libro de Daniel y vamos a ir solamente al versículo 3. Y dice de esta manera:
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, por las cosas hermosas y lindas que tú permites en nuestra vida. Atamos y reprendemos en tu nombre toda hueste de maldad, Señor, toda mentira, todo diablo mentiroso que pueda estar ahora en estos momentos rondando nuestra vida y la vida de nuestros hermanos que nos están escuchando. Quita toda palabra inmunda y toda palabra que no sea tuya de nuestros labios. Señor, te necesitamos, Padre. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu orientación. Necesitamos tu guía, Señor, porque sin ti nos perdemos, Padre. Ayúdanos a predicar hoy esta palabra, que sea una palabra tuya que ayude a aquellas personas necesitadas. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mire, como le estaba diciendo anteriormente, llevo 31 años, voy a cumplir el 20 de abril, 32 años predicando la palabra de Dios. Cuando comencé a predicar con pasión, con amor, un amor que hasta hoy ha sido perdurable. Sigo predicando la palabra con pasión y con mucho amor. Porque la palabra de Dios, hermano, transformó mi vida, cambió mi vida, cambió mi manera de pensar, mi manera de ver el mundo, cambió mi estilo de vida. Hizo un cambio radical y yo empecé poco a poco a transformarme. Dios, a través del Espíritu Santo, empezó a transformar mi vida poco a poco. Y poco a poco fui llevando a la santidad. La santidad es un camino que los teólogos le llaman santificación. Usted poco a poco va entrando en esa pasión de Dios, predicando la palabra, el evangelio, siéndole fiel en todo, siéndole fiel en tu vida personal, a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, porque vienen tormentas, vienen dificultades, hay momentos que sacuden nuestra vida, pero usted debe permanecer fiel. Usted debe permanecer fiel al Señor. Hermanos, en mi vida cristiana me han humillado, en mi vida cristiana me han despreciado, me han tildado de loco, de ignorante, de fanático, me han discriminado por ser cristiano, me han abandonado por ser cristiano. Y he pasado durante estos 32 años mucha repulsión, pero también he recibido de parte del Señor muchas cosas lindas y buenas. He predicado la palabra de Dios en hogares de ancianos, en hospitales, en cárceles. He predicado donde quiera que Dios me ha dado la oportunidad. Siempre que alguien me da la oportunidad, he predicado la palabra de Dios fiel y como está. Independientemente de lo que diga el hombre, lo que Dios me da, lo predico. He sido expulsado de iglesias porque mi predicación ha sido pero muy dogmática con respecto a la palabra de Dios. Y me han dicho literalmente, aquí no prediques más. Pero yo predico, hermano, la palabra de Dios como Dios la da. Ni más ni menos. Y la esperanza que Dios ha dado a mi vida ha sido tan grande, hermano, porque Dios ha cuidado mi familia, mis hijos, mis padres, mi hermana, mis sobrinos, hasta mi nieto hoy es un niño en los caminos de Dios. He criado una niña que no es mi hija biológica, ha sido una niña que de los 9 años yo empecé a criarla
y Dios me dio la capacidad y la posibilidad de ayudarla para que hoy sea una mujer de Dios. Todas estas cosas Dios la ha hecho. Vamos a cumplir 25 años de casado con mi esposa, una esposa que para mí es maravillosa, dulce, amable, buena. Eso es para mí. Y Dios me ha dado esta compañera que ha estado al lado de mi vida, soportándome, ayudándome, dándome aliento en algunos momentos de la vida. Y hermano, les puedo resumir que mi vida en Cristo ha sido maravillosa. Dios nos ha bendecido más de lo que nosotros merecemos, porque no merecemos nada. Y por esa razón, hermano, estoy tan, pero tan agradecido de Dios. Nos ha dado vida, nos ha dado amor y nos ha sustentado hasta hoy. El texto que acabamos de leer es un texto de esperanza que Dios le manda allá en el último capítulo de Daniel. Ya Daniel casi con 90 años, un hombre con mucha edad para su tiempo. Y Dios decide mandarle un texto lleno de esperanza. Es como cuando usted está llegando al final de la vida en la tierra y Dios te pasa la mano por encima, te abraza y te dice, lo has hecho bien, tienes una recompensa. Ahora, ¿quién es Daniel? Yo quiero repasar, quizás ustedes lo saben, ¿quién es Daniel? Daniel es un hombre que existió 625 años antes de Cristo. Esto es lo que dicen los eruditos. Él nació alrededor del 625 antes de Cristo. Y este joven, ya con 19 años, era un joven de la corte de Judea. Dice que allí estaban los más inteligentes, los más dotados en su sistema cognitivo. Y Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilónico, después de conquistar Egipto, pasa por Judea en el 605 antes de Cristo y derrota al rey de Judea, Joacim, y entonces decide llevarse de la corte a algunos jóvenes ilustres, muy entendidos, y se lo lleva para la corte en Babilonia. Allí iba Daniel. Daniel tenía 19 años. Y Daniel se integra a esta vida. Cuentan que un día Nabucodonosor tuvo un sueño, este rey babilónico, y mandó a llamar a todos los sabios, a todas las personas de su reino o de su imperio, un imperio grande, posiblemente uno de los más grandes en su época. Y nadie pudo interpretar el sueño. Nabucodonosor pedía no solamente que interpretaran el sueño, sino que a él se le había olvidado el sueño y él quería que los sabios le recordaran cuál fue su sueño y que después de recordarlo le dieran una interpretación. Esto es casi imposible. Pero Dios hizo que este hombre Nabucodonosor se empecinara en que alguien le recordara cuál era su sueño y después que se lo recordara se lo interpretara. Pues no se halló sabio, no se halló a nadie. Y este hombre lleno de ira mandó a matar a todos
los sabios, porque para qué los quería, nadie lo había ayudado. Y al ver esto, el joven Daniel le dijo al jefe de los eunucos: por favor, llévame a la presencia de Nabucodonosor. Daniel oró, tuvo su tiempo, lo llevaron a la presencia de Nabucodonosor y le dijo: mi Dios puede adivinar o puede revelar lo que tú soñaste y qué significa. Antes de esto, Daniel, cuando llegó a la corte babilónica, no se deslumbró. Él le dijo al eunuco, que era el mayordomo, que él no quería contaminarse. Dice la palabra que él propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos de la corte, porque estos alimentos eran prohibidos en la ley de Dios. Y él tenía temor a Dios. Él quería servirle a Dios de una forma eficiente. Y este joven santo propuso en su corazón vivir en santidad. Esto trajo consigo que Dios lo tomara en cuenta y le diera la revelación y el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor lo pone a él, después que sucede esto, como un gobernador. Y durante casi 66 años, él fue uno de los gobernadores de Nabucodonosor. Después su nieto, allá en el capítulo, finales del capítulo 4 de Daniel, allá su nieto, ve una mano que escribe también sobre la pared y Daniel da su interpretación. Ya Daniel aquí ya no era un hombre joven, ya no tenía 19, habían transcurrido unos 66 años más o menos, es decir, que él tenía unos 86, 85 años. Ya era un hombre anciano. El imperio babilónico dura 66 años, desde el 605 hasta el 539 antes de Cristo. Y el imperio babilónico había derrotado al imperio asirio, el imperio persa había derrotado al imperio babilónico. Frente a este imperio estaba Ciro. Pero Ciro pone al mando en lo que es el reinado en Babilonia a Darío el Medo. Esto está en el capítulo 5 de Daniel. Y Darío el Medo se entera que Daniel es un hombre muy inteligente, muy temeroso de Dios, y Dios lo pone en gracia también con este hombre, y este hombre lo pone de gobernador. Pero en el transcurso de este tiempo ocurre envidia y celo por parte de los persas que habían dominado y le hacen una trampa a Daniel, donde quieren que Daniel sea infiel. Y por esta razón Daniel decide en su corazón seguir siéndole fiel a Dios, seguir siendo un hombre que cumpla a Dios, y se ve ahora a los 87 años frente a una muerte sangrienta. Le piden negar a Dios o ir al foso de los leones. Y Daniel va a ser echado allí en el capítulo 5 de Daniel al foso de los leones. Y cuando Darío al otro día destapa aquella piedra, Darío no quería hacer esto, pero estaba obligado por un edicto que había hecho como rey, que no podía retractarse. Se da cuenta que Daniel sale del foso de los leones sano y salvo. Y en esta historia, este hombre lleno de fe, este hombre lleno de valor, porque se enfrentó a la muerte cuando, imagínense, lo van a echar en el foso de los leones, leones hambrientos, y Dios manda a su ángel para que su ángel adormezca a los leones y les tape la boca a aquellos leones. Y este hombre santo libra su vida. Después de estos sucesos, en el capítulo 12
viene Dios y manda al arcángel Miguel, el príncipe, el ángel príncipe Miguel. ¿Quién es Miguel? Este es el ángel que, si usted va a Apocalipsis 12, versículo 7, va a ver que este ángel Miguel, con todo el ejército de ángeles del cielo, expulsa a Satanás. Este es un ángel guerrero, es un ángel de guerra. Si usted va allí a Judas 9, la carta de Judas 9 que está antes de Apocalipsis, va a ver que este es el ángel Miguel. Aquí se le llama arcángel. Es la única vez que se le llama arcángel a Miguel en la Biblia, y dice que pelea con el diablo por el cuerpo de Moisés. Yo le voy a leer Apocalipsis 12, 7, 9 para que tengan una idea quién es este personaje que se le va a presentar ya casi a los 90 años de edad que tiene Daniel, a darle un mensaje de parte de Dios. Y dice Apocalipsis 12, 7, 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el arcángel, el comandante en jefe del ejército de los ángeles de Jehová. Este es el que expulsa a Satanás hacia la tierra. Este es el mero mero, como dirían mis amigos y hermanos mexicanos, y expulsa a este Satanás con todos sus demonios a la tierra, lo saca del cielo. Dice que él va con un ejército de ángeles. Cuando deja ver si tengo no recuerdo, no. Entonces, cuando este ángel Miguel llega a Daniel y va a hablar con Daniel cara a cara, a este Daniel, un siervo de Dios. Mire, Daniel no era un profeta como los demás profetas del Antiguo Testamento que solamente se dedicaban a profetizar. Daniel había sido, como le expliqué antes, un gobernador, había sido un hombre de fe desde su juventud, propuso en su corazón agradarle a Dios. Esto era un hombre santo, esto era un hombre que había pasado por el fuego, porque fue echado, imagínense ustedes, en el foso de los leones, y no quebrantó su fe. Y a este hombre ahora se le acerca el arcángel Miguel, este general o este comandante del ejército de los cielos, un ángel celestial, y le dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra en su vida. Aquellos que son capaces de vivir de manera santa y recta delante de Dios. Aquellos que no le quieren fallar al Señor, aunque reconocen que son pecadores, aunque reconocen que tienen falta, pero tienen temor a Dios, se levantan y siguen caminando con el Señor. El
comandante de los ángeles del cielo le dice a Daniel: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. No sé usted, pero esta palabra a mí me emociona. Hermanos, hay un momento en que allí en la cruz del Calvario está Jesús y hay un hombre que es un ladrón que lo está defendiendo sobre el otro ladrón. Uno le echa a Jesús y el otro trata de defenderlo. Y al final de la conversación, ahí en el capítulo de Lucas, al final del Evangelio de Lucas, está este pasaje. Lucas es el único que lo recoge. Este hombre allí en la cruz muriendo, haciendo un esfuerzo gigantesco, tiene que pararse encima de sus clavos porque tiene que respirar para poder hablar. Le dice: Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Dios le dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Hermano, hay un paraíso. Hay un lugar celestial lleno de resplandor para aquellas personas que vivan para Cristo. En el Salmo 34:7, Dios da una promesa. Dios dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fíjense en una particularidad de este texto. Dice: los que le temen. Hay gente que no quiere tener temor de Dios y quiere hacer lo que le da la gana. Y lo triste es que hay gente que va a la iglesia y en la iglesia vive la vida en el mundo que le da la gana. Después llega a la iglesia y le dice: no, pero el ángel de Jehová acampa. Él me va a defender. Pero no te va a defender si no tienes temor de Dios. Tienes que vivir una vida con temor de Dios, santa delante de Él, para que tú puedas contar con que este ángel Miguel, el guerrero, el comandante de los ángeles del cielo, acampe alrededor tuyo y te defienda. Mire, es cierto, usted quizás no lo ve, no lo puede comprobar, porque a veces hay cosas que vienen para arriba de nosotros y Dios no lo permite, porque estos ángeles se apresuran antes de que el problema llegue a nuestras vidas y nos ayuda. Podemos estar hablando de un accidente, de una discrepancia, de una bala perdida, de millones de cosas podemos estar hablando. Lo que yo te quiero decir hoy es: teme a Jehová, que Él va a mandar al arcángel Miguel, al comandante en jefe de los ejércitos del cielo, para que acampe alrededor tuyo y te defienda. Y cuando dice acampar alrededor tuyo, es que va a estar días alrededor tuyo hasta que la situación se alivie. Recuerda que el arcángel Miguel, el comandante en jefe del ejército de los cielos, derrotó a Satanás y todos sus demonios y lo expulsó del cielo. No te van a tocar, pero necesitas entender y saber que tienes que vivir en santidad. Es tu responsabilidad, es tu obligación, es tu deber transmitirle a tus hijos, a tu esposa, a tu casa, a todos los que estén bajo tu mando, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero tú tienes que transmitir el temor a Dios. Tú tienes que hablarle a tus hijos y a tu familia del temor de Dios. Mire, hay padres que no se ocupan de sus hijos aquí en los Estados Unidos porque se ocupan del dinero y del trabajo. ¿Sabía usted?
Hay hijos que no se ocupan de sus hijos ni tan siquiera de llamarlos, los abandonan. Aunque sus padres hayan sido buenos, aunque sus padres los hayan amado y querido. Porque tienen raíces de amargura, porque Satanás le ha puesto raíces de amargura. Y eso, hermano, está mal. Cuando somos cristianos, cuando somos hombres o mujeres de Dios, tenemos que tener temor del Señor, honrar a tu padre y a tu madre y bendecir a tus hijos. ¿Cómo vas a bendecir a tus hijos? Con ejemplo, con temor. Somos faltos, pecamos, nos caemos, pero tenemos que levantarnos, pedirle perdón al Señor, restaurar nuestra alma, nuestra comunión con Él y seguir adelante firme en su palabra. Dice el Salmo 37, 18, 19. Conoce Jehová los días de los perfectos. Aquí la palabra perfecto originalmente quiere decir maduros. Los hombres y mujeres maduros en Cristo. Las personas maduras son aquellas personas que son entendidas, que han entendido el mensaje de salvación que Jesucristo nos da. Dice que conoce Jehová los días, es decir, el tiempo que usted va a vivir en la tierra, los días de los perfectos, los días de la gente madura, los días de los cristianos entendidos. Y dice, y la heredad de ellos será para siempre. Tendrán vida eterna. Continúa el versículo 19. No serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Viene mal tiempo para el cristiano? Sí, el cristiano va a tener mal tiempo. Te pueden venir problemas económicos, problemas de salud, pero tú vas a estar firme, glorificando y bendiciendo a tu Señor. Y cuando tú estás firme, glorificando y bendiciendo al Señor, Dios va a estar contigo. Dice, no serás avergonzado en el mal tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a buscar los recursos, que Dios te va a sanar, que Dios te va a curar y Dios se va a glorificar en ti. No te va a dejar tirado en el piso. No vas a vivir avergonzado porque Dios manda a sus ángeles. Ahora, en los días de hambres, dice que serás saciado. Yo viví en Cuba, hermano, periodo especial, viví hasta el 2010 y siempre tenía comida en abundancia, tenía dinero en abundancia. Todo, hermano, estaba en abundancia. El Señor siempre dice que todos los días nos va a saciar. Mire, cuando nos toca el llamado de Dios para enseñar la palabra de Dios, cuando nos toca ser obreros fieles y poder compartir la palabra de Dios, porque de alguna manera Dios te ha capacitado, ha proporcionado recursos para que tú aprendas la palabra y te ha dado revelación de la palabra para que tú la puedas entender. Dice que Dios también honra a aquellas personas que llevan la justicia a las multitudes. Aquellas personas que llevan la palabra de Dios a las multitudes. Y en el libro de Isaías 52:7 hay un texto hermoso para estas personas que dice, hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz y salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina.
el Dios de Israel reina sobre la tierra porque es el único rey. Dios quiere mostrarte hoy un camino, el camino de la salvación a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué va a pasar con los impíos? ¿Qué va a pasar con aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios? Los homosexuales, los hechiceros, los borrachos, aquellas personas que son mentirosas, las truqueras, los ladrones, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos profetas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con aquellos pastores que piden dinero de manera excesiva? Porque el diezmo está bien, el diezmo es un acto de fe que usted lo va a hacer de manera voluntaria, pero el diezmo es un acto de fe, es un acto de gracia. Y usted debe ofrendar y usted debe diezmar. Pero hay pastores que piden dinero de manera excesiva, que usted no sabe si es más caro ir a la iglesia o a un restaurante, porque siempre le están pidiendo dinero por todo. Entonces, este tipo de personas Dios lo llama impíos. Cuando usted es capaz de profetizar sin que Dios le dé profecía, cuando usted es capaz de decir que usted es un apóstol y empezar a profetizar fuera de la palabra de Dios, o usted va a dar doctrina bíblica que no está en la palabra del Señor. Cuando usted es falso, sea falso pastor, falso maestro, falso profeta o falso apóstol, a usted le va a llamar Dios impío. Dios no lo va a reconocer como un hombre santo porque usted está mintiendo. Usted no está en la verdad de Dios. Y en el Salmo 37:20 hay una palabra para los impíos que dice: mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidas, se disiparán como el humo. Cuando tú no tienes temor de Dios, cuando tú quieres vivir la vida como tú la entiendes. Yo he visto personas, y estoy hablando de cristianos, que se apartan de Dios, te dicen que aman a Dios, que quieren a Dios, pero están en adulterio, están en fornicación, son personas que beben bebidas alcohólicas y viven una vida mundana. Y cuando tú los oyes hablar, te parece ser que ellos son el papá de Dios. Dios me habló, Dios me dijo. ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo Dios te va a decir si tú vives en pecado y eres un vaso sucio? Hermano y hermana, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando hombres y mujeres santas que vivan una vida santa. Y Dios ha prometido para los entendidos que van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y Dios ha prometido a los que enseñan la justicia a la multitud que como las estrellas a perpetua eternidad van a existir. Este es el mensaje que el comandante en jefe Miguel, el ángel Miguel del ejército del cielo, le da a Daniel. Daniel ya tiene 90 años, está pronto a partir con el Señor y él le da una esperanza. Vas a resplandecer. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por permitirme hablar tu palabra, Señor. Bendice a aquellas personas que la han podido escuchar. Ayúdalos y permite que ellos puedan
tener una vida en santidad. Aquellas personas que todavía no han tomado una decisión por seguir a Cristo, ayúdalos a que puedan buscar de Dios, arreglar su vida y empezar a vivir de manera santa y correcta delante de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.